dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Justicia. Con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días. Aquí comentaba todavía bajo el efecto de los cascabeles. Estamos aquí. En la Navidad todavía nos queda algo de la Navidad, aunque la realidad aquí no perdona. Y nos obliga a reaccionar inmediatamente. Realmente, bueno, estamos retomando el hilo, como se dice. Aquí estoy con Neomar, que estoy encantada de que me acompañe. Un gusto. Y le agradezco mucho su presencia militante, porque nunca falla. Y estamos con todos ustedes que sabemos que están muy pendientes de todo lo que está pasando. Son unos días muy importantes para Venezuela, muy importantes para todos nosotros y, por supuesto, es indudable que tendremos que ocuparnos del tema que todos tenemos en la mente, que es el 10 de enero. El 10 de enero porque es la presunta juramentación del presidente presuntamente electo en mayo del año pasado, en elecciones presuntamente convocadas por la Constituyente, que no es órgano para convocarlas, y todo presunto porque todo es de mentira, nada es verdad, todo es inconstitucional, y la única verdad es que se termina el periodo constitucional de un presidente que ha estado en usurpación de funciones todo el tiempo, y ya verán por lo que hablo por dónde vengo. Y además de eso, que estuvo declarado en abandono del cargo, que tiene doble nacionalidad, que era vicepresidente cuando fue candidato presidencial, que fue sentenciado por la Comisión de Delitos por el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio y que como consecuencia de eso fue destituido del cargo. Todo eso sucedió en este periodo que se está terminando y que el 10 de enero debería asumir el nuevo presidente, que no es precisamente que resultó, según afirman ellos, electo el 20 de mayo del año pasado. Yo quería plantear este punto hoy porque creo que hay mucha confusión en el ambiente y hay mucha angustia también y mucha preocupación porque todos queremos salir adelante con la democracia. Es precisamente la democracia lo que está establecido hasta ahora en la Constitución. Y si esta constituyente que sigue allí
sigue trabajando y sigue indemne, pues eso lo perderíamos muy pronto, porque vendrán entonces las comunas, se eliminarán los consejos municipales, que estarán muy orgullosos algunos de haber ganado las elecciones pasadas, y bueno, perderemos lo poco que nos queda de democracia. De manera que, por todas estas razones, y no quiero aturdirles, aunque creo que es lo que he logrado, le quiero dar también la palabra a Neomar, no sin antes decirle que vamos a tener también como invitado al doctor José Vicente Haro, que es constitucionalista, especializado precisamente en este tema, que no soy yo, porque yo no soy constitucionalista, ni pretendo pasarme por tal, pero todos los abogados tenemos que estudiar derecho constitucional, indudablemente, porque está en la base de todas las demás ramas. Y bueno, es absolutamente imprescindible. Entonces, Neomar, no sé si después de esta presentación tienes algún comentario más tranquilizante. No, el comentario es, en principio... Está llegando el doctor José Vicente Haro. De agradecimiento, Neomar. sí. Le damos la bienvenida a José Vicente, que está llegando al estudio. Y el comentario es de agradecimiento, de satisfacción por estar acá con ustedes dos, con Blanca Rosa y con José Vicente, el día de hoy, para hablar de temas que es el tema del momento. El tema del momento es ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela hay quienes dicen que Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, debe asumir en esa condición y partiendo del principio de que está el poder ejecutivo en manos de una persona que ilegítimamente lo detenta, debe asumir el poder ejecutivo. Y de hecho hay interpretaciones que trascienden lo nacional, porque hay a principios de la semana, a finales, mejor dicho, creo que fue el domingo en la noche, el domingo en la tarde que conocemos esta resolución del Grupo de Lima, se emplaza, y esto es rarísimo, a mí me causa particular desconcierto, al Poder Ejecutivo, a Nicolás Maduro, a que traspase todas esas funciones al Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional. No hay allí, magistrada Blanca Rosa y doctor José Vicente, no hay como que un llamado a que el Poder Legislativo tome, sino que el Poder Ejecutivo entregue el poder justamente que detenta al Poder Legislativo. Entonces, de allí han partido interpretaciones, básicamente en este momento en el que estamos hablando, y no quisiera que se nos vaya el programa en tecnicismo jurídico, pero también quiero dilucidar un poco ese aspecto. De allí hay prácticamente dos interpretaciones, las cuales son, uno, que existe en Venezuela a esta altura un vacío de poder que debe ser llenado según el criterio de algunos por el Poder Legislativo en la persona de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y sobre esto hay una interpretación incluso constitucional, y otro que he leído recientemente, inclusive sustentado por el doctor Alan Brewer Carías, que dice, mire, no hay un vacío, no existe tal cosa como un vacío de poder, porque el poder efectivamente está siendo ejecutado por Nicolás Maduro, aunque no de manera legítima, y lo que hay es una usurpación. Y sobre ese término usurpación versó mucho de la intervención inicial de Juan Guaidó en su asunción como presidente de la Asamblea Nacional. De manera que yo quisiera arrancar por este punto, doctor José Vicente Haro. ¿Qué diferencia la figura de la usurpación de catalogar lo que existe en Venezuela en términos del Poder Ejecutivo como una figura de vacío de poder? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, doctora Blanca Rosa. Un honor estar con usted y bueno, nada más y nada menos que con Neomar, gran amigo y gran, no solamente especialista en estos temas internacionales y políticos, sino también gran luchador por la libertad de expresión y el pensamiento libre en Venezuela. Fíjate, sobre este tema del vacío de poder y el tema de la usurpación. Este tema ha cobrado especial énfasis a partir de aquella frase que en el discurso hablado, en el discurso que se puede ver en YouTube, en las redes, audiovisualmente, hablado de Juan Guaidó, él señala: en Venezuela no hay una vacante en el cargo de la presidencia de la República. En Venezuela lo que hay es, a partir del 10 de enero, una usurpación. Entonces, esto causó para nosotros
en lo que es la comunidad jurídica y específicamente en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que emitimos un documento bastante amplio sobre el tema del contexto constitucional en el que estamos ubicados, generó mucha bulla por lo siguiente. El Parlamento, el 9 de enero del año 2017, había declarado la vacante del cargo, había declarado el abandono del cargo, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución. Había declarado que había una falta absoluta en el cargo de la presidencia de la República. Entonces, y ese acuerdo, y yo estuve revisando anoche en los archivos de la Asamblea Nacional y en los acuerdos de la Asamblea Nacional y en los videos que están disponibles en YouTube de las sesiones de la Asamblea Nacional, ese acuerdo fue votado por el diputado Juan Guaidó, por una parte, enero 2017. Luego, el 21 de agosto de 2018, después de que se produce la decisión condenatoria del Tribunal Supremo de Justicia legítimo y en el exilio contra Nicolás Maduro por haber incurrido en los delitos de corrupción y legitimación de capitales, decisión que se anunció y fue publicada en la parte general, en su acta general, el día 15 de agosto. El 21 de agosto, el Parlamento, en una sesión bastante polémica, aquella sesión donde el diputado Paparoni perdió un poco la sindéresis y hubo un debate bien fuerte, en aquella sesión el acuerdo es muy, muy claro. Lo estuve revisando anoche de nuevo varias veces y el acuerdo menciona las palabras: falta absoluta, vacante en el cargo, vacío de poder. Menciona esas tres palabras. El acuerdo parlamentario. Y ratifica lo que es el propio acuerdo de la Asamblea Nacional del 9 de enero del año 2017, ¿no? De manera que ese acuerdo, y luego constaté pues el desarrollo de la sesión, porque fue una sesión muy vista por todo el contexto en que se dio. Fue una sesión, por cierto, aquella que unos días antes contó con una carta del secretario general de la OEA, Almagro, que causó cierto resquemor dentro del Parlamento. Y también el diputado Juan Guaidó votó a favor de ese acuerdo. Entonces, cuando yo lo escucho el día sábado con atención en vivo, yo lo escucho y yo digo, caramba, ya va, esto no me suena familiar. Si ya el Parlamento ha dicho en 2 acuerdos por lo menos, hay otros, pero te estoy significando los acuerdos más importantes, ha dicho que hay una vacante en el cargo, hay una falta absoluta, hay un vacío de poder, ha utilizado esas 3 palabras, y el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, que fue designado por la propia Asamblea Nacional en julio de 2017, con todo y el debate que hay en torno al tribunal, ya ha ratificado eso en 3 decisiones. Una, el 2 de julio de 2018, otra, el 15 de agosto de 2018 y otra, el 29 de octubre de 2018. Tú dices, caramba, aquí tienes una cantidad de actos jurídicos parlamentarios y actos judiciales que por lo menos te llevan a una conclusión, que para el presidente del Parlamento son conclusiones jurídico-constitucionales de relevancia política bien significativa, y es que existe una vacante en la presidencia de la República. Entonces, yo traté de analizar por qué él de repente dice, no existe una vacante en la presidencia de la República, no existe esa vacante en la presidencia de la República, y lo que existe a partir del 10 de enero de 2019, lo que va a existir es una usurpación. Y la conclusión a la que llegué fue la siguiente. El sostener que no hay una vacante en la presidencia de la República es la manera más, vamos a decirlo, sinceramente como ciudadano quisiera decir perversa, pero vamos a decir la manera más hábil para indicar que no se debe proveer esa vacante. Es decir, que no se debe cubrir esa vacante y por lo tanto no debe
conforme a una aplicación analógica del artículo 233 de la Constitución, no debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, como lo sugirió el Grupo de Lima, no debe asumir como presidente interino de la República y convocar elecciones. Entonces, es la manera más hábil de separarse de esa alta responsabilidad que ya el Grupo de Lima, con la manera y la particularidad que tú acabas de comentar, ¿no? Ese contexto que tú acabas de comentar, instando a Nicolás Maduro, pero no instando a la Asamblea Nacional. Con ese contexto, básicamente, el diputado Juan Guaidó, al decir no hay vacante en el cargo, él siente que está evadiendo inteligentemente el compromiso y la responsabilidad constitucional, republicana y ciudadana que tiene conforme a la Constitución de asumir interinamente la presidencia de la República. Y luego... José Vicente y doctora Blanca Rosa, pero no será más que eludir, no será un acto de hasta de honestidad, porque el tema que uno se pregunta es si el día de mañana Juan Guaidó se decide llenar la vacante, ¿cómo materializa esto? Porque si usted parte del diagnóstico de que en Venezuela las cosas escapan del mundo de jure y van al mundo de facto, usted dirá, bueno, en Venezuela lo que existe prácticamente es un secuestro de un país, y en el secuestro de un país entonces están unos tipos que bajo esa modalidad del secuestro no van a soltar el poder, no lo van a ceder, como graciosamente pretende la OEA, el Grupo de Lima, que lo ceda Nicolás Maduro, porque prácticamente dicen cédalo y de paso rechazamos cualquier amenaza, instigación armada y todo lo demás. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y cómo será? Por iluminación divina, revelación, ¿será que lo va a ceder? Y Guaidó no será que hace esto porque dice, en realidad yo no puedo, yo me confieso insuficiente para adelantar ese gesto de, digamos, quizá de ser consecuente con lo que era el pasado. Pero eso sería más franco para los venezolanos. Es que yo creo que yo quiero agregar algo allí. Llegó el momento en que los políticos le abren a los venezolanos con franqueza. Uno agradece la franqueza. Uno agradece la franqueza incluso cuando está uno en una situación comprometida. Cuando yo he tenido defendidos presos políticos que te dicen, la situación es esta, no me están pasando comida, no me están dejando visitar a mis familiares. Yo digo, mira, lo máximo que puedo hacer es que tu mamá te pueda venir a visitar el 24 y el 31, pero no puedo ofrecerte más, o sea, no puedo más, porque no te puedo garantizar más, porque las circunstancias no dan, porque todavía no ha salido un pronunciamiento a nivel internacional que te apoye en eso. Uno tiene que hablarle con franqueza. Y claro, el pueblo agradece que le hable con franqueza. Yo creo que él hubiera quedado con un talante mucho más alto políticamente si él les dice, señores, estamos en asedio, estamos secuestrados. Esta Asamblea Nacional ha sido víctima de un ataque sistemático desde el 2016, no solamente contra sus decisiones, contra sus competencias, contra sus atribuciones, sino contra sus diputados. Entonces, él agrega una frase que es la frase que a mí ya me preocupa cuando él completa y dice, estamos y vamos a estar a partir del 10 de enero en una usurpación. Cuando tú dices o cuando se afirma técnicamente o constitucionalmente, estamos en una usurpación, ¿cuál es la preocupación que me genera a mí? La preocupación que me genera a mí es la siguiente, que esa usurpación se entronice, que entonces lleguemos a una situación en la cual durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, mientras se crean las condiciones que ha dicho el diputado Juan Guaidó y que acaba de ratificar en la rueda de prensa que dio, rueda de prensa que le dijo a los venezolanos, no se hagan falsas expectativas, y lo repitió una y otra vez, básicamente se diga, bueno, Maduro es un usurpador, Maduro está ilegítimamente allí. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Esa es la película que a mí me preocupa. Vamos, ajá. Ok. Sí, yo solamente quería, no sé, ya estamos en el corte. Creo que tenemos que hacer el corte. Entonces hagamos el corte. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de buen provecho. Hoy la doctora Blanca Rosa Mármol y el doctor José Vicente Aro con nosotros. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Volvimos, aquí estamos, en buen provecho. Sí. Doctora Blanca Rosa Mármol, Sí. iba a decir usted algunas cosas. Sí, muy muy a cuenta con lo que ustedes dos acaban de afirmar, porque es verdad que, como me lo dicen con mucha frecuencia, unas veces de mejor manera que otras, como por ejemplo, claro, como no es usted la presidenta de la Asamblea, es muy fácil decir eso. O usted vive en un mundo ideal que no se da cuenta de que aquí eso no se puede hacer. Uh-huh. De esas maneras, tú sabes, tan elegantes que tienen de hablar aquí por las redes. Muy bien, pero el asunto es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Jaro y contigo también, porque lo adelantaste, en que eso aquí es muy difícil. Eso es decir, sí, bueno, la Constitución dice, el presidente de la República soy yo ahora, porque hay una ausencia absoluta y, bueno, de ahora en adelante soy yo. Y enseguida todos sabemos que va a estar el SEBIN rodeando la Asamblea y muy probablemente quieran llevarse al presidente de la Asamblea preso y todo lo demás. Entonces es más honesto, como acaba de decir José Vicente, que se diga eso, que se diga, estamos en un país secuestrado, aquí lo que la Constitución establece es esto, no se puede llevar a la práctica, y yo voy entonces un poco más allá. Decirle eso a la gente, a la ciudadanía, en la cual estamos nosotros, que estamos esperando que se aplique la Constitución, y entonces ir al paso siguiente. Que el paso siguiente es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, porque en la línea sucesoral, en ausencia de presidente legítimo, viene el presidente de la Asamblea, y de no, entonces el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y entonces darle el paso, vamos a decirlo así, al Tribunal Supremo de Justicia y decirles, bueno, les corresponde a ustedes, nosotros estamos en esta imposibilidad fáctica, sabemos y asumimos que es nuestro deber, y además de eso, estimamos que les corresponde a ustedes en defecto de nosotros, porque esta es la situación planteada. Y eso es algo que todo el mundo vería y entendería completamente, y que es coherente con estas afirmaciones que han hecho la Unión Europea, por ejemplo, la propia Alemania, el bloque de Lima, de no reconocer a Maduro como presidente porque las elecciones son ilegítimas. Ese es un punto importante, doctora Mármol. ¿Usted cree que realmente, y estamos a solo horas, 48 horas escasamente, de que sí, bueno, hay quienes consideramos que, y sobre esto hemos hablado mucho, que la legitimidad de Maduro no comenzó ayer, que la legitimidad de Maduro tampoco esa es la otra, que va a ser ahora usurpador a partir de... Está al menos cuestionado desde el principio de su primer periodo constitucional, por así decirlo, porque el que ya tenía uno que le completó a Chávez, que estuvo fuera de toda norma, pero bueno, el que comenzó luego de ganar su primera elección, en teoría ganar, y eso va entrecomillado, pero ¿usted cree que realmente luego de que pasen estas 48 horas y de que lleguemos al tan ansiado, tan esperado 10 de enero por algunos, ese actor de preeminencia, que es una abstracción llamada comunidad internacional, que si usted la desagrega, bueno, tiene distintos bloques de poder, distintos bloques geopolíticos, va a incidir realmente en el tema Venezuela? ¿Usted qué cree que va a pasar, por ejemplo, con el tema de los embajadores? Que es un primer gesto, pero es un gesto importantísimo. Claro. Que a usted le retiren una serie de embajadores, eso es una clara señal al mundo, ¿no? Claro. Y grita al cielo. Pero ¿qué cree usted que va a pasar allí? Sí. Eso me lleva a que no puedo dejar de hacerlo antes de entrar en el tema que me estás planteando, lo que yo llamaría una travesura, que es que yo he estado viendo que un magistrado del Tribunal Supremo de Dos Pilitas se fue a Estados Unidos y se asiló.
Qué bueno y eso. vimos su rueda de prensa, que por cierto, resultó mejor de lo que yo esperaba. Fue un batacazo. Sí, fue mejor de lo que yo esperaba. Después se leyó por allí, aunque hay unos desmentidos de unas magistradas que habrían sido detenidas en Maiquetía, igualmente tratando de irse. Y yo pensaba al respecto, bueno, ¿y no sería más fácil o más lógico o más accesible o menos exagerado cuando estuviera haciéndose la juramentación del presidente retirarse del auditorio, por ejemplo? Y lo digo porque me vino a la mente hablando del retiro de los embajadores. Entonces, porque si usted, magistrado, no está de acuerdo con lo que está pasando y súbitamente, como le sucedió a la fiscal general, se da cuenta de que se rompió el hilo constitucional, bueno, entonces hay una expresión muy fácil de rechazo de eso, que es que cuando esté en la juramentación usted se retira, por ejemplo. Eso es algo que me viene a la mente porque tiene una significación equivalente más o menos a la que tú estás planteando con los embajadores, que yo creo que sí tendría mucha relevancia y creo que debería suceder así. Pero además de todo, esta entidad abstracta que es la comunidad internacional, con todas sus diferentes representaciones, sí tiene una gran influencia en esto que nosotros estamos viviendo, porque además hay consecuencias de todo tipo, porque hay consecuencias económicas, hay consecuencias en las relaciones interestatales, influye en el desenvolvimiento de este gobierno que ya, bueno, tendría que estar, bueno, francamente, como ahí vimos que viene Díaz-Canel para el acto, y viene Evo y no sé quién más viene. El club de amigos. El club de amigos. los sospechosos habituales. Exactamente. Sí, ¿Cómo ve usted esto, doctor Aro, el tema de la incidencia real de la comunidad internacional luego del 10 de enero? Por ejemplo, vamos con el caso de nuestros vecinos cercanos. Vamos a pensar qué puede pasar con Brasil, qué puede pasar con Colombia, qué puede pasar con los Estados Unidos de América con respecto a la política de que van a asumir con Venezuela después del 10 de enero. Se dice, por ejemplo, que los Estados Unidos, aunque fue activo defensor de la desincorporación, por supuesto, de Cuba, de la OEA, y de que hasta quiso invadir en algún momento Kennedy las costas de Cuba y con aquella operación fracasada y todo lo demás, Estados Unidos siempre mantuvo una oficina de contacto en La Habana, y hasta ahora está ahí. Bueno, y luego la política ha llevado unos caminos en los que se ha criticado mucho, pero se ha tratado de virar la política que tiene los Estados Unidos con respecto a Cuba. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional en el entorno inmediato de Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro? Es una papa caliente, doctor Aro, después del 10 de enero. Sí, fíjate, yo conversando este tema con algunos periodistas, no solamente nacionales, sino internacionales, algunos periodistas de nuestros vecinos países, Colombia, de Brasil, algunos de España y de Estados Unidos, que siempre te llaman, te consultan sobre estos temas, ¿no? Porque es un tema internacional, regional. Yo siempre les decía que en ciencia política, y cuando en su oportunidad hice mi especialización en ciencia política, que me ayudó a comprender aún más el difícil mundo del derecho constitucional, yo siempre les dije que hay que diferenciar siempre entre un candidato presidencial, un presidente electo y un presidente en ejercicio. Que nunca se dejen llevar por las palabras del candidato presidencial como si fueran ya escritas sobre piedra. Que tengan cuidado con los primeros contactos con un presidente electo y mucho más que luego vayan calibrando los primeros actos del presidente en ejercicio. En el caso de Duque, la demostración ha sido palpable. Yo recuerdo que Duque llegó a decir abiertamente que uno de los primeros actos iba a ser romper relaciones diplomáticas con Venezuela como candidato presidencial. Sí. Luego, una vez que él asume como presidente ya electo, Sí. no había asumido posesión. Ya ese es otro cantar. Él tuvo un discurso firme, fuerte, pero no se atrevió a decir eso. Dijo, bueno, que iban a evaluar, que iban a analizar, que iban a estudiar el asunto, que iba a reunirse con el embajador de Colombia en Venezuela, que iba a reunirse con los asesores en política exterior.
Y luego, bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido en la práctica. Han corrido los meses en una inercia. En una inercia, totalmente, en Uh-huh. una inercia. Y porque en el caso de Colombia el asunto es tan sensible, que va más allá de la situación política colombo-venezolana que tengamos. Tenemos unos nexos históricos que no podemos olvidar, donde hay muchísimo, estamos hablando de millones de venezolanos que tienen la nacionalidad colombiana y millones de colombianos que tienen la nacionalidad venezolana. Es decir, prácticamente somos una familia. Entonces tú decir, vamos a romper relaciones diplomáticas, en el caso de Duque, a él políticamente le cuesta muy caro. Y yo creo que en el caso de Duque la estrategia política va a ser más una estrategia política de buscar coaliciones con, por ejemplo, Bolsonaro, y por eso él se ha acercado mucho al grupo de Bolsonaro y a este eje conservador de las Américas que se está creando como un, vamos a decir, para hacerle la contrapartida al Foro de Sao Paulo. Y yo creo que Duque va a buscar es articular sin llegar a ese punto. Sin embargo, la información, al menos que yo tengo de la Embajada de Colombia, es que el embajador está más en Colombia que en Venezuela, ¿no? Ellos tienen una situación muy hábil, muy cuidadosa, muy prudente, pero ellos sí están velando por millones de colombianos que están aquí. Y hay que también reconocer, ellos están aceptando y asimilando a gran cantidad de venezolanos que están huyendo a Colombia, y eso es algo que hay que decirlo. Uh-huh. En eso Duque ha tendido una mano y no le ha dado la espalda. Ha sido una política de puertas abiertas. Exactamente. Sí. Y es el primer destino. Exactamente. Eminentemente. Luego Bolsonaro es otra cosa. Uh-huh. Fíjate que Bolsonaro, ustedes y todo el mundo hizo muchas especulaciones con uh-huh. el viaje de Pompeo a Brasil. Uh-huh. Pompeo a Brasil, llegando a Brasil y luego reuniéndose y luego retirándose de Brasil, y todo el mundo dijo, bueno, aquí pasó algo uh-huh. y aquí va a pasar algo. Uh-huh. No sé la información, Neomar, que maneja esto. Yo me recordé un cuento de García Márquez. Sí. Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Entonces, yo no sé la información que ustedes manejan, doctora Neomar, pero al menos la información no que será yo manejo mejor que de la algunas fuentes de medios internacionales de Estados Unidos, es que Pompeo llegó diciendo a Estados Unidos, haciendo un reporte general a su staff, diciéndole que Estados Unidos no iba a apoyar, vamos a decir, locuras, aventuras. La palabra fue aventura. Uh-huh. Quiero eliminar la palabra locuras haciendo una precisión. La palabra aventuras por parte del presidente de Brasil, cuando se refería a la posibilidad de crear un efecto disuasivo. No estamos hablando aquí, ojo, que quede bien claro, no estamos hablando de que Bolsonaro estaría pensando en penetrar en territorio venezolano de forma armada, sino un efecto disuasivo para tratar con acompañamiento militar poder brindar ayuda humanitaria, medicamentos y comida, algo como lo que sucedió en el Plan Marshall uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, ¿no? Algo con el apoyo de Duque. Eso fue un planteamiento que se habría hecho de parte de Bolsonaro a Pompeo, y que Pompeo lo consideró como esto es demasiado. El problema de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos, y por eso es que vemos un comunicado de la Secretaría de Estado uh-huh. que va en un sentido muy distinto al comunicado del Grupo de Lima, a pesar de que el embajador ante la OEA, Trujillo, estuvo en Lima. El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Trujillo, estuvo en Lima. La visión de él es un poco distinta a la de Pompeo. La de Pompeo es, vamos a dejar que los venezolanos solucionen su problema. Fíjate que la salutación que le hace a el nuevo presidente de la Asamblea Nacional es una salutación muy diplomática y muy llamando a la paz, a buscar articulaciones, incluso a buscar diálogo, de alguna manera, lo que está llamando Estados Unidos, en un cambio 180 grados de lo que era la política que anunciaba Nikki Haley desde el Consejo de Seguridad, o que anunciaba Donald Trump cuando decía
todas las opciones están sobre la mesa. Entonces, yo creo que la política regional cercana va a ser complicada, va a estar marcada por esa situación. Y finalmente, yo considero que aquí los miembros del Grupo de Lima van a ir actuando, como bien lo dice el comunicado, van a ir actuando individualmente, según cada país y el ordenamiento de cada país lo permita y según los intereses que cada país tenga. Habrá países como Argentina o Chile que a lo mejor son más fuertes, o Brasil en sus decisiones, y habrá países que dirán, no, mira, yo no quiero mantener las cosas o agregar las cosas o poner las cosas más fuertes de las que están. Tenemos que hacer el corte, me imagino. Sí, estamos pasaditos de tiempo. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos de vuelta al aire. No sé qué pasó acá, pero bueno, esto es una vuelta relámpago. Estamos acá en este martes de justicia, doble justicia, con la doctora Blanca Rosa Mármol y con el doctor José Vicente Aro. Blanca Rosa. Sí, estábamos yo decía o quería completar que independientemente, y que es lo justo, nadie pretende que se vaya contra la soberanía, ni que se deje de respetar la misma, ni que no está en discusión tampoco que nosotros los venezolanos decidimos nuestro destino. Eso no es el problema. Yo lo que digo, yo destacaría en este momento es la buena situación en que nos encontramos, en que finalmente se ha reconocido y se ha llegado a una fecha en la cual hay un acuerdo de que ya aquí no hay una presidencia legítima ni constitucional, y ese es el momento que yo creo que no se puede dejar perder, en el sentido de que hacer algo, como yo leí por allí, de convocar las condiciones para una transición, es como diferir el problema, como estábamos hablando antes, y yo creo que eso ya pasó, ya nosotros pasamos todos los diálogos, todos los diferimientos posibles, llevamos 20 años en esto, señores. Yo creo que la Constitución lo dice, que el momento llegó y que, bueno, hay que ir hacia adelante porque Venezuela tiene que salir de esta situación en la cual se encuentra, con un gobierno que además de ilegítimo es absolutamente incompetente, como lo hemos visto con el nivel de vida pues que estamos llevando. De manera que porque vamos nosotros, como decimos los abogados, a oponernos excepciones nosotros mismos. O sea, no nos toca a nosotros señalar cuáles son los peros o las contras de las actuaciones que están prístinamente establecidas en la Constitución, y es nuestro derecho y hay que hacerlo valer. Hay un punto importante, más allá de esa diferenciación con la que tratamos de arrancar el programa, entre estas dos visiones que no son tan distintas. ¿Y por qué digo que no son tan distintas? De la usurpación o el vacío de poder. No. Porque ambas hablan de una situación en la que quien detenta el cargo no está allí de manera idónea, o sea, no tiene criterio de legitimidad. No, o sea, el que está allí y que pretende seguir allí es repudiado de alguna manera por las dos partes, por los que dicen hay un vacío y por los que dicen hay una usurpación. Eso es correcto. Solo que quizá podríamos terminar concluyendo de que una interpretación es un poco más quietista, o no quietista, pero se pone desde el punto de vista del observador. Mira, está ocurriendo aquello, qué lamentable que está ocurriendo aquello.
yo diría que esa visión debería ser complementada con un mea culpa y decir, y un poco de honestidad y decir, caramba, es terrible lo que está ocurriendo, pero soy insuficiente y no tengo suficiente capacidad para afrontar la situación porque además no es mi ámbito o mi competencia, porque esto ya es una situación inclusive que pasa por la coacción violenta, armada, física, aterrorizante, lo que sea, y yo no estoy en ese ámbito porque no tengo un ejército, no tengo una fila de partisanos detrás de mí. De eso se trata, Esa es una visión, y la otra es, bueno, tenemos esta situación, tenemos que afrontarla, tenemos que tomar el toro por los cuernos y tenemos que ver cómo echamos adelante, y en ese echamos adelante es que precisamente estamos metidos en este momento, pero va a ser muy, muy, muy compleja y muy convulsa un día después, ¿no? Porque el tema es que ambas posiciones, reitero, te hablan de que Nicolás Maduro, después del 10 de enero, aunque reitero esto también, para algunos esta situación viene arrastrada más atrás, entre los que me incluyo, va a ser una persona que está allí más por motivos de fuerza o eminentemente por motivos de fuerza que por motivos derivados de los preceptos de la democracia moderna, que son aquellos fulanos que se vinculan al acto electoral, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hablando acá. Ahora, todo el quid de la cuestión está en ver si en Venezuela se reproduce el fenómeno que se ha reproducido en varias partes, no necesariamente de Occidente, sino generalmente en el mundo oriental, donde hay dictaduras terribles, en el África también, y bueno, terminan siendo reconocidas más por la fuerza del hecho que por el derecho, ¿no? O sea, donde, bueno, está allí, esa es una pobre gente que le tocó padecer esas calamidades en este valle de lágrimas, que es el Valle de Dios, y bueno, ellos verán cómo se arreglan, porque nosotros no nos podemos meter en eso, o termina habiendo una participación tanto de los sectores internos como de los sectores externos para que esa situación cambie, ¿no? Eso yo creo que es lo que está planteado, José Vicente. Sí, lo veo, coincido totalmente con tu análisis y creo que efectivamente a la final, independientemente del uso de los términos, la ilegitimidad es la marca que va a llevar Nicolás Maduro arrastras a nivel nacional y ya potentemente a nivel internacional. Luego, ¿qué haga la comunidad internacional? Va a depender de la verdadera voluntad que tengan los actores de la comunidad internacional de pasar de los comunicados, de los dichos a los hechos. Cosa que tú sabes muy bien que en comunidad internacional pasa mucho. Se hacen muchos comunicados, muchas declaraciones que dan muchas esperanzas, pero que luego a la final se traducen en ilusiones que se van diluyendo, ¿no? Y en este sentido quería destacar que yo creo que la actuación de la comunidad internacional para coincidir con lo que tú estabas diciendo va a ser una actuación de cada país, pero actuaciones, por ejemplo, ya hablábamos de Colombia, ya hablábamos de Brasil, hablábamos de lo que podía hacer cada país del Grupo de Lima. Hablando de Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que la política de Estados Unidos va a seguir esta política de quirúrgicamente ir procesando y llevando a la justicia a cada uno de los corruptos, de los legitimadores de capitales mal habidos y de los vinculados con el narcotráfico, que ellos puedan seguir detectando, como acaba de suceder ahorita, el día de hoy con el caso de señor... sí, hay 7 nuevos sanciones. Bueno, no son nuevos, hay ratificación en algunos casos. Ajá. Y hay inclusión de nuevos nombres en otros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, un poco para aclararle a la audiencia, José Vicente y Blanca Rosa. Muy bien. Claudia Díaz, que es la que fue tesorera, ustedes la conocerán, la famosa enfermera de Chávez, Leonardo González de Llán, mencionado por el caso del Banco Industrial de Venezuela, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, que son ambos los directivos máximos de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, María Perdomo, que entiendo es la hermana de Gustavo Perdomo, que es la esposa, me enteré, del señor Raúl Gorrín, y Mayera Taracio de Perdomo, que es la esposa de Gustavo Perdomo en este caso, y finalmente Adrián Velázquez, que es el esposo de Claudia Díaz, que es la tesorera, ex tesorera y famosa enfermera de Chávez, que es un funcionario, un ex militar, ¿no? Eso es muy importante decirlo, porque si bien hemos dicho Estados Unidos va a tener una posición muy, vamos a decir, light, va a seguir con estas medidas quirúrgicas puntuales, concretas de sanciones. Hay que destacar que uno de los sancionados, el señor González de Llán, es el hermano del diputado Eudoro González de Llán,
que, recuerdas, era el que estaba involucrado en aquella trama Ruperti, Juan Carlos Caldera, ¿no? Que, bueno, dice mucho. Pero en todo caso, debo hacer aquí, en honor a una información veraz y completa, un descargo, decía yo en el corte, en cuanto a el diputado Juan Guaidó. No es el único que está sosteniendo en estos momentos en el hemiciclo de la Asamblea Nacional que no hay vacío de poder, sino lo que hay es una usurpación, y por eso lo que se debe hacer es iniciar un proceso de transición que no es una fórmula mágica. Estas son palabras del diputado Enrique Márquez. Tenemos que hacer el corte. Y a la vuelta me gustaría que la doctora Blanca Rosa Mármol nos hable de la transición que yo no sé si se construye o se detecta, porque aquí estamos en presencia de personas que dicen ya hay una transición, otros que dicen tenemos que invocar las condiciones de la transición, como si también viene por revelación, y quizás es una mezcla de las dos cosas, ¿no? En esta hora en la que hay un mensaje, en el que no sabemos qué se está diciendo, pero hay un mensaje en vivo, al menos parece, sí. El ministro de la Defensa, Padrino López, acompañado de todos en traje de campaña, verde oliva. Sí, señor. Vamos al corte comercial y ya venimos con más. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Retomando el hilo, y quedó planteado eso de que yo me fijé en el discurso de convocar las condiciones de una transición. Entonces, bueno, eso en realidad es difícil de entender porque unas condiciones no se convocan, las condiciones están o no están, y en el mejor de los casos yo creo que podría haber sido propiciar las condiciones para una transición. Pero la pregunta es, ¿estarán? Yo pienso que nosotros ya, mi opinión, ¿verdad? Muy personal, yo pienso, como hablábamos antes, que lo que no está es precisamente eso, las condiciones para la transición, y justamente ese es el problema que tiene planteado ahorita la presidencia de la Asamblea Nacional y toda la Asamblea, que de facto no es posible asumir la presidencia de la República como lo plantea y lo establece la Constitución, por lo cual, insisto, debe reconocerse que le toca al Tribunal Supremo de Justicia asumir la presidencia de la República o nombrar una junta de gobierno que así lo haga. Yo creo que debemos reconocer que esa es la situación que tenemos planteada. Yo quería aprovechar y decir algo rápidamente sobre las transiciones. Las transiciones, como tú decías, no se decretan, se construyen. Se construyen y sin duda tiene que haber un acompañamiento institucional, un acompañamiento de unas, vamos a decir, unas reglas, unos parámetros con base en los cuales se construya esa transición. Y en estos momentos estoy viendo que la Asamblea Nacional está concluyendo, presentando un proyecto de ley, y cosa que me parece ya una preocupación, un tema de análisis para futuros programas de ustedes. Un proyecto de ley ha presentado el diputado Juan Miguel Mateus, quien ratifica que no hay vacío de poder sino usurpación, y que el proyecto de ley es un anteproyecto de ley, que es el anteproyecto de ley para construir la transición
para establecer los términos y condiciones de la transición, y ese proyecto de ley se hace, dice el diputado Juan Miguel Mateus, porque la Constitución es insuficiente para poder llegar a esa transición. Llama la atención que en el hemiciclo estuvo el diputado Eustoquio Contreras del gobierno, del PSUV, y felicitó, vamos a decir, que se hiciera esa sesión pensando, poniendo las cosas en un contexto real, y señaló que él consideraba que la mejor vía para llegar a una transición era la vía de la negociación. Por su parte, el diputado Simón Calzadilla dijo que aplaudía las palabras de Eustoquio Contreras y consideraba que dentro de esa ley de transición y dentro de las condiciones y la construcción de transición tiene que haber una negociación. Eso es lo que está planteado ahorita en el Parlamento, de manera que la conclusión que yo por mi parte daría es para los venezolanos que se nos dibujó el 10 de enero como un hito, como una fecha de posible liberación. Ya tenemos que ir asimilando y tenemos que ir concientizándonos de que el 10 de enero no va a ser una fecha de posible liberación, sino el inicio de una nueva etapa en donde... diálogo. De una nueva etapa donde la Asamblea Nacional pareciera que va a tratar de construir esas gestiones para la transición donde se incluyen diversos elementos, pero la transición se ve como algo más remoto que a corto plazo de lo que lo veíamos hace poco. Sí, es un proceso que parece que va a durar días, meses, quizás años. Vamos a despedir, doctora Blanca Rosa Mármol. Bueno, sí, ha sido de verdad un placer estar como siempre con ustedes. Estamos pendientes de la situación, creo que todos debemos estar alerta porque es muy importante lo que no a pasar, porque no son sino las conductas que van a ser adoptadas en estos días, especialmente el 10. Así es, le damos las gracias al equipo que hizo posible el programa, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixar Calla, en la producción hoy Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y les acompañamos en esta conducción tripartita Blanca Rosa Mármol de León, el doctor José Vicente Aro y quien les habla Neomar Hernández. Hasta la próxima. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388.